Bueno, tengan todos ustedes unos muy buenos días. Mi nombre es Jesús Vergara y el día de hoy con mi compañera Catalina Vargas estaremos hablando un poco sobre un tema bastante interesante que es la crisis económica rusa de 1992. Una crisis que enfrenta el sistema económico y financiero ruso, principalmente después de un hecho muy importante que fue la disolución de la Unión Soviética en diciembre de 1991. Esta tiene además muchos otros factores que la causan y veremos más adelante que hay unos factores clave que se desenvuelven en la crisis, pero todo digamos que gira en torno a temas de desorden e inestabilidad en factores financieros, políticos, económicos, sociales y legales, entre otros. A continuación veremos algo de contexto y veremos también algunos puntos clave y algunas consecuencias que derivan de esta crisis. Para iniciar con un contexto, el sistema económico de la Unión Soviética, que por varias razones en el año 91 se decide disolver, este sistema económico, esta economía era muy conservadora, con un título de revolucionista, y esto lo que buscaba era que el Estado tuviera el control de todos los aspectos de ella. Entonces lo que hacía el Estado era el control de los precios, asignaba el gasto público para subvencionar a los productores y consumidores. En realidad era una economía completamente amparada por el Estado. Luego que se disuelve la Unión Soviética, esto trae varios efectos, ya que al no haber amparo por parte del Estado, se pierden los incentivos para la producción, y esto llevó a una transición hacia la economía de mercado. Esto se convertiría en una economía neoliberal porque iban a sacar el Estado de la intervención a la economía. Y todo esto llevó a una disminución en el gasto público en función de los hogares y productores. Y esto también llevó a una nula restricción por parte del Estado respecto a los precios, lo que lleva a que estos últimos, a que los precios sean fijados por las mismas personas, y esto es lo que da lugar a una inflación y posteriormente, como se vio, a una hiperinflación. Ahora, ¿en qué consistió esta crisis? Y es que esta crisis se caracterizó por una hiperinflación, una disminución en la producción industrial, como veníamos viendo en el contexto, y a una caída en el nivel de vida de la población. Y esto último se da porque en esta crisis se manifestó el aumento del desempleo. Como los productores no tenían incentivos para producir, así que no lo hacían, esto llevó a que el trabajo disminuya y por ende el aumento del desempleo se dé. Así que al aumentar el desempleo, al aumentar los precios, lo que llevó es que el costo de vida se aumentara y por ende la calidad de vida y el nivel de vida se disminuya. Y toda esta desconfianza, todo este riesgo de mercado lleva a que la inversión extranjera en el país disminuya. Pero ¿cómo se origina esta crisis? Y es que esta crisis se da por falta de una política económica clara y coherente de cómo se manejarían la política económica en este nuevo sistema. Y esto se origina por ese choque de pasar de una economía conservadora controlada por el Estado a una economía de mercado con un modelo más liberal. Y todo esto se le suma que el gobierno ruso enfrentó muchas dificultades para poder controlar a la inflación y estabilizar la economía, debido a que no tenían la experiencia para hacerlo de esta nueva forma y poderlo hacer sin una intervención directa de parte de ellos. Así que los factores claves de esta crisis fueron tres. El primero fue una inflación en aumento debido al aumento de los precios. El segundo fue una caída en la producción industrial por la falta de incentivos para la productividad. Y el tercero fue el aumento del desempleo, que llevó a una disminución en el nivel de vida. Y la crisis sucedió porque estos factores llevaron al colapso del sistema económico. La falta de una política económica clara y coherente para la transición hacia la economía de mercado no permitió actuar de la mejor forma, y la falta de experiencia y conocimiento del manejo de este nuevo sistema, más todos estos factores, lo que llevó a que se produjera esta crisis. Bien, a continuación vamos a hablar un poco más en particular del cuándo y del cómo de la crisis. Y es que después de esta disolución de la Unión Soviética y con la llegada de la Federación Rusa, una primera respuesta es instaurar un programa de reforma económica que incluye tres cosas importantes.
siendo la primera que se suelta el control de precios, la segunda que se da rienda suelta a la privatización y la tercera que se eliminan ciertos subsidios que el gobierno estaba dando tanto a empresas como a personas. 2 meses después, ante que el golpe estaba dejando un déficit presupuestario en el gobierno, el Banco Central de Rusia toma la decisión de imprimir grandes cantidades de billetes, cosa que a la larga deja un gran problema. 2 meses después, en mayo, comienza una alarma grande, que es que ante la disminución en la inversión en la inversión extranjera, por el marco de incertidumbre, y pues claro que se interrumpió el comercio con muchos otros países que hacían parte de la Unión Soviética, pues entonces cae la producción industrial y eso genera también golpes en el desempleo, eso también en la calidad de vida de las personas y claramente pues esto es un golpe grande. A mitad de año, con todo este marco de incertidumbre, un índice tan importante como es la inflación alcanza ya el 250% y el rublo, que es la moneda central de Rusia, se había devaluado ya a estas alturas un 70% respecto del dólar estadounidense. Ante esto se toman varias decisiones. Ya en agosto, el Banco Central, su respuesta es suspender ciertas, relaciones con los bancos comerciales más pequeños y deja de intervenir, y eso es importante, en el mercado de capitales y por tanto deja de proteger el valor del rublo respecto de nosotros, permitiendo claro que se dispare mucho más. Ya en septiembre, se instaura un nuevo programa de estabilización económica, pero lo más importante es que un mes después se hace un cambio, una reforma total y se incorpora una nueva constitución en la que 2 cosas importantes, siendo la primera pues que se establece ya en forma la economía de mercado, se da adiós al socialismo y se da mucha más importancia al capitalismo, y con esto se garantiza la propiedad privada. Ya en noviembre se introduce un nuevo tipo de cambio para el rublo y en diciembre ya se empiezan a ver ciertos cambios, siendo pues que el primero, que uno tenía pues los ojos puestos sobre todo en la inflación, esta se reducía ya casi al 18-20%. Y una de estas cosas importantes es que a pesar de que la inflación se reduce, se siguen viendo problemas en la economía. La economía se sigue contrayendo, el desempleo sigue aumentando, siguen habiendo problemas con la calidad de vida, y esto es, y pasemos a la siguiente diapositiva, esto denota un cambio muy importante, y es que aún después de la crisis, así como en muchas otras, el sistema económico demora bastante tiempo en recuperarse, y esto puede ser cuestión de años. Bien, pues ante lo dicho se puede establecer una conclusión bastante importante, y es que respecto de esta crisis, tanto en sus causas como en su desarrollo intervienen bastantes variables que ya advertían un contexto en el que había bastante inestabilidad tanto económica como financiera, y en general, y necesariamente pues esto lleva a que se tengan que reestructurar las cosas buscando una manera más ordenada, en que pueda fluir la economía. Esto viene a ser un recordatorio más, así como en el resto de las crisis, de que es sumamente importante tener un sistema económico y financiero que sea ordenado y que se sostenga a través del tiempo y que pueda resistir impactos como los de la disolución de la Unión Soviética, entre muchos otros que pueden pasar. Con esto cerramos la exposición, espero que todo haya quedado claro y pues nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.